noches, audiencia. Hola, Daniel. Buenas noches, Néstor, ¿cómo le va? Noche de miércoles, noche de temas que le vamos a proponer a nuestra audiencia, que ambos tenemos la seguridad de que se van a quedar sentaditos a lo largo de la próxima hora. Sí, interpretamos que son dos temas interesantes, dos temas de actualidad, dos temas distintos, con dos interlocutores con los que a usted y a mí nos gusta dialogar, y sabemos que la gente se prende porque son interlocutores preparados. Y además dan las respuestas que uno les pide. Y dispuestos a responder a todas las preguntas que le formamos, ¿no? Y dada la importancia de los temas que vamos a abordar y la categoría de los invitados, hemos resuelto hoy tener solamente dos invitados y vamos a hacer dos superbloques. Así es. El primero de los temas, candente actualidad. Está en pleno proceso, están en pleno proceso, corríjame si no utilizo las palabras adecuadas, ¿no? Las audiencias de vista de la causa. De vista de la causa en la que se juzga el caso de Marita Lancetti, ¿no es cierto? El asesinato de Marita Lancetti. Y lo habíamos comprometido y está cumpliendo con su promesa al doctor Felipe Trucco, que es el defensor del acusado del crimen, Mauro Bongiovanni, para que esté aquí. Y la verdad que le tenemos que agradecer porque en medio del proceso acepta dialogar con nosotros. Por supuesto que hay algunos temas que por respeto al proceso, al momento en el que se encuentra el juicio, no van a poder ser abordados, pero sí nos da la posibilidad de hacerle una cantidad de preguntas que usted se hace seguramente sobre este caso y que nosotros también los hacemos. Así que lo primero que tenemos que hacer es agradecerle al doctor Felipe Trucco que hoy nos acompaña. Así que Felipe, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, bueno, el agradecido soy yo por permitirme compartir con ustedes. Bueno, Felipe, ¿qué es un juicio por jurados? ¿En qué circunstancias se da? ¿Y en qué momento del juicio por el caso del crimen de Marita Lancetti estamos en este momento? Bueno, en realidad el juicio por jurado es una institución que prevé la ley de Córdoba para determinados casos, determinados tipos de delitos, en función de la pena, en la que el tribunal de juicio, el juzgador, está compuesto por los jueces técnicos, es decir, por los 3 integrantes de la Cámara de Juicio, y por 8 representantes populares de la población, del pueblo. Es decir, perdón Felipe, sí, para que nos vamos entendiendo con nuestra audiencia, no es el juicio por jurados típico que uno suele ver en el cine o en la televisión, es decir, los modelos americanos o ingleses. Claro, tal cual. Acá el jurado está compuesto, el tribunal de juicio, por jurados populares y por jueces técnicos. Es un mix. Es un mix. Son 8 titulares, 4 suplentes como jurados populares y los 3 jueces técnicos. Uno de los jueces técnicos preside el juicio, no vota, y luego, cuando llega la etapa oportuna, votan con un voto, un valor. Aclaremos cada el uno. tema de los suplentes. ¿Por qué los suplentes? Y, ¿no pueden venir después? Eventualmente, si alguno de los que integran como titular el jurado, por alguna razón, tuviera algún impedimento y no pudiera continuar, o tuviera que ser apartado y demás, uno de los suplentes los sustituye y presencia en todo el juicio para que precisamente porque los jueces puedan tener estar, la inmediación. Tienen que ser los mismos jueces que intervengan a lo largo de todo el proceso. De todo el proceso, exactamente. Si no estuvieran estos suplentes, esa eventualidad... Y se invalidaría. Invalidaría a la audiencia, habría que empezar a enfocar. Está integrada por el 50% de hombres y mujeres, 4 y 4 titulares, con idéntica proporción con los suplentes. ¿Y qué definen en el juicio los jurados, este jurado esencialmente popular? Lo que define el jurado es la culpabilidad o inocencia del acusado. Y el monto las cuestiones técnicas ya las definen los jueces técnicos, como así también el monto de la pena. Ellos votan si el acusado es culpable o inocente. Ese es el rol. Ese es el rol. Y luego los fundamentos de la decisión formula el juez técnico. Ahí se puede dar un tema por el cual es cuestionado este sistema específicamente, donde los jurados populares opinen en un sentido y los jurados técnicos en otro, y luego el jurado técnico deba argumentar en un sentido contrario al de su opinión, sí, porque debe escribir los fundamentos. Sí, podría suceder. Sí. Bien. ¿En qué etapa de en qué casos se llega al jurado popular
al jurado al juicio con jurados populares, en los ¿y en qué delitos que etapa tienen estamos? una pena prevista con un mayor de 15 años y en los que están imputados funcionarios públicos. Delitos graves y de funcionarios. En este caso, en la etapa que se encuentra, bueno, se ha tramitado todo lo que tiene que ver con la recepción de la prueba. Hoy concluyó precisamente en la audiencia del día miércoles la recepción de la prueba y ya está previsto para el día viernes los alegatos, es decir, las conclusiones que emite el fiscal, el querellante, que representa a la familia de la víctima, y por parte del acusado. Y entonces el viernes alegatos, semana que viene fallo. No descarto que a lo mejor el mismo viernes, el mismo viernes pueda pasar a deliberar, o si no, bueno, ya definirá. De todas maneras puede ser también el lunes, eso lo define el tribunal. Claro, no conozco la agenda. Pero claro, un caso tan importante, cabe suponer que la exposición acusatoria, entiendo que será acusatoria la del fiscal, sin eso adelantar opinión, y del querellante civil, y también de la defensa, han de demandar una extensión de tiempo. Seguramente va a ser una jornada extensa la del viernes, pero está previsto para el viernes las conclusiones de las tres partes, digamos, que lo van a hacer, ¿no? También se va a escuchar al acusado después de... Después de las conclusiones, necesariamente se le debe dar la última palabra al acusado, pero no sé si estará previsto para el viernes mismo o si eventualmente pasará el lunes. Eso ya es una cuestión que lo definirá el tribunal. Felipe, el viernes, Néstor. ¿Por qué un profesional de tus características acepta un caso donde la persona que defendés está acusada de un delito tan grave como es este crimen y además reviste el carácter de confeso? Mucha gente se pregunta, a la gente le cuesta diferenciar algunas cuestiones en estos procesos. Explícanos, por favor, por qué vos, bueno, la verdad, ¿con qué criterios vos aceptás este tipo de casos? La primera razón es porque yo tengo vocación por esta profesión. Es una de las razones por las cuales acepto y me comprometo con este caso, pero ya puntualizando en si el caso es indefendible o no, digamos, si aparentemente no hay nada para defender en un caso, en esta situación particular, bueno, ya salió en los medios y demás, que se ha planteado un aspecto concreto que tiene que ver con la culpabilidad, con la inimputabilidad del acusado, si bien, como decía Daniel, por respeto a las partes, a los jueces técnicos y al jurado, no quiero hacer valoraciones porque como precisamente el día viernes están previstas las conclusiones, no quiero valorar la prueba, pero concretamente hemos considerado que hay un aspecto central dentro de lo que es el proceso penal, que es materia de examen en esta causa en concreta. Sí, además de eso, digamos, Felipe, que todo acusado, aún de los crímenes más horrendos que podamos imaginar, tiene derecho, porque es un derecho humano, se tienen todas las personas, más allá del mérito o no que tenga cada uno, todas las personas tienen derecho a un juicio justo. Y no hay un juicio justo si no hay un defensor que se haga cargo de verificar que se le aplique solamente la ley, que no haya en esta tarea de hacer justicia, de darle a cada uno lo suyo, que no se aparten de la ley. La defensa lo que en definitiva representa es la garantía del respeto de los derechos del acusado. Yo soy el garante de que se respeten y se observen los derechos que le corresponden a la persona. Claro, es una defensa de características eminentemente técnicas. Es que en este caso tenga un juicio justo. Y defender todo lo que hace al derecho de la parte. Esta es una pregunta que no, digamos, viene a cuento con el caso del que estamos hablando, pero en términos generales, a los dos que son profesionales. ¿Hay consideraciones éticas? ¿Hay casos, suponé, en los que Felipe, Néstor, ustedes dicen, está bien, tiene derecho a una defensa, pero en términos éticos yo no anímicamente no lo puedo asumir? Yo hay un solo delito que verdaderamente no defiendo, porque que es el delito de robo. El robo. El robo. Pero no por una cuestión ética, es un delito que no me convoca, no son groseros. Sí, es un delito que la verdad que no asumo la defensa de robo. Néstor, usted ha hecho defensas penales, así que... He hecho defensas penales, me gusta, sí. ¿No es cierto? No es un área del derecho que frecuento, ¿no es cierto? Pero
no defendería a alguien a quien esté convencido que es un violador. Ahí está. Es decir, Ahí está. entendamos, no a alguien acusado de violación. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Es decir, Sino que usted tenga la íntima que convicción. yo tenga la íntima convicción, ¿no es cierto?, de que este hombre es un violador, es un abusador. Eso no lo defendía. Pero, a pesar de que tiene derecho a tener un defensor. No, sí, pero es decir, si yo no estoy convencido de la inocencia, ¿no es cierto?, o de que dentro de las distintas alternativas, unas más graves y otras más leves, tiene derecho a que se le dé la más leve porque estoy convencido de que las características del caso indican que esa debe ser la solución, lo cede. Si no, no. Néstor, Felipe, ¿qué significa la inimputabilidad en un proceso penal? Bueno, a los fines de aplicar una pena se deben verificar una serie de presupuestos, es decir, que la persona sea autor de un hecho ilícito, un hecho penal, que ese ilícito no esté como conducta permitida, no esté justificada, pero además que la persona tenga capacidad de culpabilidad, dicho una palabra, imputabilidad, que no haya un déficit psíquico, que no haya un déficit psíquico que de alguna manera excluya la posibilidad de atribuirle, ponerle a cargo de esa persona la conducta que constituyó el ilícito. Concretamente, en los casos en que la persona, por una alteración en sus facultades, no comprende el sentido de los actos o no puede adecuar su conducta a esa comprensión, la ley considera que no es pasible de una pena. O sea, que el tema va más allá del tema de la comprensión de la ilegalidad de su accionar. También comprende que pueda adecuar la conducta a esa comprensión. En esos casos, la ley prevé la posibilidad. Estamos frente, la inimputabilidad es algo que es cuya valoración es eminentemente subjetiva, o hay elementos objetivos a través de los cuales se lo puede probar. En este caso, la ciencia jurídica o el derecho acude en auxilio de la ciencia médica. Es un tema en el que la psiquiatría, la neuropsiquiatría formulan un aporte muy importante y definen cuáles son los cuadros y cuáles son las conductas que tienen, en definitiva, la posibilidad de ser comprendidos dentro de esa categoría. Es decir, tiene que haber la seguridad de que sea imputable. Si hay una duda respecto de la inimputabilidad o no, si la prueba está dentro de esa zona gris sin poder estar definido, es en favor del reo, indubio pro reo. Y o sea que para definir la inimputabilidad juegan un rol muy importante las pericias. Las pericias juegan un rol muy importante y la mecánica del hecho, la mecánica del crimen también se valora. La mecánica del crimen es muy importante a los fines de evaluar y de alguna manera definir si esa conducta es una conducta racional o irracional. Si la conducta es irracional, ahí ya tenemos un indicio que nos está marcando que pudo haber habido algún déficit. ¿Se evaluaron los antecedentes? Ejemplo, los antecedentes, perdón, ¿en qué sentido? Los antecedentes de comportamiento de... La peligrosidad en virtud de los antecedentes, no, porque si no esto se podría interpretar como que hay una segunda aplicación de una pena en virtud de otro hecho anterior, pero para dar un ejemplo, que no tiene que ver con el caso. Suponemos que se produce un ingreso a una pinturería y el ladrón, ¿no es cierto?, al huir se tira de boca al piso del segundo piso sin defensa, y hay otros elementos que indican que la persona evidentemente actuó de una manera irracional. Bueno, la tipicidad, la modalidad puede llegar a hacer pensar en ese sentido de que hay rasgos de irracionalidad. No quiero llevar este caso particular. No, por eso. Vos nos decías que las pericias entonces juegan un rol muy importante. Son esenciales a la hora de resolver, en la medida en que tengan fundamentos y estén fundadas, y no lo vinculan al juez por el hecho de que los peritos determinen ciertas conclusiones si las conclusiones no tienen fundamento. En realidad tienen incidencia y son de carácter dirimente en la medida en que tengan razonabilidad y fundamento. Por aquello de la regla de la sana crítica. La derivación razonada de estos hechos. Así es. Quiero llegar a esto. Las pericias en este caso van a ser determinantes para fijar la imputabilidad o la inimputabilidad. Sí.
los peritos son o los mismos o juegan el mismo rol que hicieron las pericias antes. En realidad... Antes de que se ocurriera el hecho, porque había denuncias anteriores. Y Bon no Giovanni, son los mismos peritos. pero juegan más o menos el mismo rol. Quiero decirte, si esos peritos no pudieron anticipar la conducta, tiene niveles de certeza. Lo que pasa, acá significativos. se dan varios aspectos. Anticipar la conducta, digamos, es una conjetura que no puede pretenderse que se determine con un margen de certeza absoluta, porque estamos hablando de conducta humana, de una realidad cambiante, en la que pueden confluir factores que no necesariamente deben ser comprensibles al momento de hacer un diagnóstico. No se puede exigir que uno tenga un acierto sobre lo que va a pasar. No se puede hacer futurología en ese sentido. Lo que sí se exige es que a la hora de hacer un diagnóstico se realice tomando todos los recaudos que la ciencia médica exige para hacer ese diagnóstico. Ahora, insisto en esto, los peritos que intervinieron a los fines de evaluar si se comprendía o no los actos y la dirección de los mismos, en este caso particular, son peritos, en este caso, distintos de los que intervinieron en otros hechos anteriores respecto de la misma persona. Respecto de la prueba pericial, esta prueba pericial es la que se rindió en la etapa instructoria. Se rindió en la etapa instructoria. Es decir, después que la causa llegó a juicio y que las partes, acusatoria y defensora, ofrecieron pruebas, no se hicieron nuevas pericias. No se hicieron nuevas pericias, se está tomando de alguna manera la declaración testimonial de esos peritos para que ilustren al tribunal sus informes que obran por escrito en el expediente. Hagamos un poquito de ciencia ficción. Se lo declara inimputable a una persona que ha cometido un crimen. No se va a su casa. No se va a su casa. ¿Qué pasa? La ley prevé que debe ser internado en un establecimiento especial durante el tiempo, que resulte necesario a los fines de cumplir con las finalidades que persigue la ley, en el sentido de, hay que ver qué patología presenta. No significa que la persona se va a su casa. Vos en algunas declaraciones periodísticas hablaste de que aquí estábamos frente a dos tragedias. Sí, es una doble tragedia. Una doble tragedia. ¿Por qué porque una persona, tanto víctima como victimario, en esta situación viven una tragedia. No quiero comparar cuál es más grave que la otra, no significa eso, pero uno está en la tumba y el otro está en la cárcel. Hay una tercera tragedia, la de los hijos que han quedado en el camino. Y la familia en general. Ambas familias. Hablando de la familia, hoy conseguimos un testimonio periodístico muy interesante, porque teníamos las valoraciones técnicas de la acusación, de la defensa, que está a tu cargo, teníamos la expresión desde los sentimientos de las amigas de Marita, pero no teníamos la expresión pública de la familia de Mauro Bon Giovanni. Esta mañana logramos, Inés Cáfaro, la verdad que logró una nota periodística muy valiosa, logró hablar con la mamá de Mauro Bon Giovanni y con la tía. No sé si la pudiste ver, pero si no, te invitamos a compartir el fragmento de esa entrevista. Escuchamos. Hugo, por favor, poner al aire. Bueno, mal, como toda la familia, porque Mauro fue siempre una excelente persona. Desgraciadamente tuvo un momento de crisis y cayó en lo que cayó, Inés. Pero fue siempre una muy buena persona. ¿Ustedes creen en toda esta situación que él plantea, en toda la carta que ha leído el primer día? Sí, por supuesto que sí, porque lo vivimos antes de que él cometiera el hecho que cometió. Nosotros lo veíamos como estaba Mauro. Mauro dejó de ser el chico que era, bueno, generoso, solidario, para ser un nadie. Él estaba muerto en vida, como lo debe de estar ahora, supongo, porque nosotros no lo podemos tratar como era antes. ¿Y qué pasó? No sabemos qué pasó. Él estaba muy depresivo, muy. ¿Hace cuánto tiempo, cuántos años? No, años no, desde que él se separó de Marita, desde mayo, creo que fue mayo de 2014. Ahí ¿Sabían, la familia sabía de todos los problemas familiares que ellos tenían? No, de ninguna manera. ¿No? Nosotros no conocíamos la vida íntima de ellos. Estaban siempre en casa. Ahora, lo que sí puedo decir, que él siempre vivió para su familia, para su esposa, para sus hijos, todo el sacrificio que hizo siempre en el trabajo,
cosa que después dejó de hacer, porque cuando Mauro se separó de Marita, fue otra persona, ya no iba a trabajar, estaba permanentemente en cama, lloraba y lloraba y lloraba, y lo único que él decía que él quería de nuevo su familia. ¿Imaginaron que esto iba a terminar así? No, nunca. Él dijo sí, que él trataba de terminar con su vida, aunque algunos lo dudan. Sí, lo internaron y todo. Él dijo que no, que nunca consumió, y dijo que en ciertas ocasiones sociales tomaba alcohol. ¿Es así o ustedes le constan que él a lo mejor tenía algún problema con adicciones? No. Nosotros eso no lo sabemos. Los chicos jóvenes viven su vida y los grandes no participamos de eso. No sé, creería que no. Tal como nosotros le creemos a Mauro. Mauro estuvo siempre enfermo. Desde estos días el momento usted... en que se separó Inés, ¿no? Porque antes se lo veía bien. Y la noche anterior al hecho, él estuvo en nuestra casa pidiendo ayuda. ¿La noche anterior? La noche anterior, el día 14 de abril del 2015, él estuvo en mi casa. ¿Y qué ayuda le pedía? Él nos pedía que le indicáramos quién podría tratarlo. Pero él se venía tratando, por lo que dijo. Sí, por supuesto, varias veces. Inclusive estuvo en Córdoba, estuvo en el Puigari, estuvo acá en San Francisco internado varias veces, pero no lograba salir del problema que tenía. Esa noche él fue a pedir ayuda, la ayuda era que le indicáramos a algún psicólogo o psiquiatra, pero resulta que él todas las personas que nosotros le nombramos, él las había visto. Entonces yo hablé con Rosana Rossetti, la doctora Rosana Rossetti, que había tenido un problema de depresión hace un tiempo largo. Y ella nos indicó que habláramos con el doctor Mesone Arroyo de Buenos Aires, que es quien le había sacado de su problema. Entonces yo a la mañana llamé a Buenos Aires porque era imposible llamar a un consultorio a la noche. Cuando él se fue yo la llamé a Rosana. Y bueno, llamé, había un contestador automático, entonces yo dejé dicho lo que queríamos. Queríamos hablar con el doctor Mesone Arroyo porque había un problema de una persona en la familia y que iba a volver a llamar a la tarde. Pero bueno, ya a la tarde no había más nada que hacer. ¿Y ustedes pueden hablar aquí con él? ¿Han tenido oportunidad de hablar, aunque sea 2 palabras? Norma, ¿usted ha podido hablar acá? ¿Cómo? ¿Que acá ha podido hablar 2 palabras con su hijo? ¿No? ¿Le hace bien venir a este juicio o la lastima? No, yo lo vengo para acompañarlo, ¿sabes? Me lastima. Porque sé lo que es mi hijo. La gente no lo conoce, habla porque... ¿Vamos, querida? Sin duda interesante conocer esta mirada, ¿no? Al margen de las opiniones que cada uno podamos tener respecto del hecho, respecto de la familia, es necesario tener esta mirada también para hacer una valoración. Muchos nos preguntamos cómo funcionó el sistema antes de que se produjera la tragedia. ¿Es posible, por ejemplo, a alguien que reviste esta peligrosidad, ponerlo preso, contenerlo en alguna institución? ¿Tiene el sistema herramientas como para evitar que se llegue a este punto? Bueno, en realidad sobre eso creo que hay una confusión en cuanto muchas veces escucho reclamos sociales de por qué no se lo detuvo. Estrictamente la detención de una persona no tiene como finalidad evitar que una persona vaya a cometer un delito. Si no, harían un test social y en base a la peligrosidad, digamos, se hace un reclutamiento de los que eventualmente pueden cometer delitos y no habría delitos. La finalidad de la detención es otra, es en virtud de hechos pasados o bien que sean imprescindibles para poder investigar esos hechos. En este caso, estrictamente, no había mérito para que la Fiscalía hubiese dispuesto una detención, es decir, para privarlo de la libertad. Distinto del tema de salud mental. Acá sí creo que el tema del sistema de salud mental, no solamente público, privado también, cumple un rol muy importante, que creo que va a ser materia de análisis en este proceso. Creo que el tema del funcionamiento del sistema va a ser materia de análisis el día viernes, y en este sentido creo que es importante seguir la evolución de este caso a los fines de la prevención general también, ¿no es cierto?
y eso ya seguramente después del viernes, sobre lo cual no quiero ingresar, pero creo que se puede profundizar con mucho gusto. Bien, seguramente será materia Felipe, de análisis. Muchas gracias por haber gracias a ustedes. brindado este espacio. Sabemos que frente a la jornada de mañana tus preocupaciones estaban focalizados en poner a punto el mecanismo de defensa. Una preguntita más, Néstor. Son el viernes, ¿no? El viernes. Mañana siguen... No, mañana no. El viernes, mañana no hay actividad. Receso hasta el día viernes. Escucha, ¿tenés alguna... No sé, temor no, seguro que no, pero ¿te preocupa las consideraciones de parte de la sociedad respecto de tu rol en este juicio, considerando que buena parte de la sociedad entiende que debe haber una condena expresa y que sea de la máxima Con toda rigurosidad? franqueza, yo tendría preocupación si no cumplo adecuadamente mi rol. En la medida en que yo defienda los intereses de la persona que represento y lo haga con responsabilidad, francamente no tengo ninguna preocupación. Creo que lo que en definitiva va a ponderar mi labor es que yo cumpla con mi rol. En la medida en que yo cumpla con mi rol, creo que la sociedad debe comprender que justamente uno lo que hace es ejercer el control de los derechos que le asisten a una persona, en este caso acusado. Esto es bueno enfatizarlo, ¿no? No personalizar en el doctor Truco o en cualquier abogado defensor cuestiones que no tienen que ver estrictamente con el cumplimiento de la tarea que ustedes llevan adelante. Es más, Daniel, no podría haber ningún juicio penal si no existiera un abogado defensor. Es decir, no hay forma de llegar a un veredicto de culpable o inocente si el acusado no tiene una asistencia técnica. Es más, nuestra propia constitución de la provincia, que es muy buena, sanciona en nulidad cualquier actuación judicial desde la primera si el imputado no tiene un abogado al lado. Está claro. Es bueno aclararlo porque a veces los sentimientos, las sensaciones, la visceralidad puede hacerte jugar una mala pasada o hacerle jugar una mala pasada a una persona bien intencionada que está convencida de que Bon Giovanni tiene que ser condenado y personaliza en el abogado defensor. Extiende la condena que entiende que le corresponde a Bon Giovanni al abogado defensor. Y es bueno que aprendamos en nuestra sociedad a separar ese tipo de roles y a poder racionalizarlos, ¿no? Felipe, vos contribuís a eso seguramente porque al venir y explicar agradezco que me den la posibilidad también, Te vamos a ver la semana que viene seguramente ya con el fallo para analizarlo también, incluso con algunos colegas con mucho gusto. Para discutirlo si fuera necesario. Sí, ahora sí, gracias. Buscamos nosotros una pausa. Cuando volvamos, Monseñor Sergio Buenanueva va a estar aquí con nosotros. Queremos tomarnos el mayor tiempo posible en términos televisivos para charlar con él. Hay un nuevo documento papal, hay una encíclica papal que está, no sé si encíclica es el nombre correcto, ¿es correcto, Monseñor? Sí. Que la Iglesia está comprometida en difundir, el Papa Francisco está comprometido en difundir, tiene que ver con nuestra casa, con nuestro ambiente. Así que, a partir de este tema, seguramente vamos a transitar el pensamiento de nuestro obispo respecto de distintas cuestiones de actualidad. Al regreso de la pausa.
Outlet de invierno en Bowie. Las mejores marcas a precio de locos. Remeras 2x1 y camisas desde 199 pesos. Suéteres desde 399 pesos y chompas desde 490 pesos. Pantalones desde 490 pesos y camperas desde 790 pesos. Descuentos especiales todos los días con Macro y Macro Selecta. 20% de descuento con tarjetas de Banco Nación. De jueves a sábado a hora 12 con todas las tarjetas. Seguinos en Facebook, Bowie. El chequeo de todos los jueves está en Aquí Ahora Salud. Los mejores especialistas de San Francisco y las entrevistas en profundidad sobre todos los temas de salud. Con la conducción del doctor Jorge Bianchini y Rigo Bocanera. Aquí Ahora Salud. Jueves, 21 horas por Canal 4. VIP Informática. Computadoras, notebooks, tablets, insumos y accesorios. Tenemos las mejores promos, descuentos de contado y tarjetas de crédito. Vení a conocer nuestro showroom. Además, laboratorio especializado en reparación de notebooks y PC. Servicio técnico a domicilio. Boulevard Roca 3724. Teléfono 44 39 48. Búscanos en Facebook. Cosa Linda, almacén de diseño, un lugar lleno de buena onda. Encontrá cosas muy bonitas que te alegran el alma, todas hechas por gente feliz, para gente bonita como vos. Tenemos todo en decoración, accesorios y presentes. Vení a visitarnos. Estamos en Pueyrredón 35 o encontranos en Facebook. Cosa Linda San Francisco. Doctor Raúl Villafañe, neurocirujano, problemas neurológicos cerebrales, prevención y tratamiento del ACV, problemas de columna vertebral, hernia de disco sin cirugía, osteoporosis, dolor crónico, ozonoterapia. Atendemos obras sociales. 25 de mayo 1310, teléfono 423-541. Usted elige y nosotros lo llevamos. Identidad Viajes Turismo. Cruceros, aéreos, terrestres, alojamientos, viajes nacionales e internacionales. La forma más directa de conectarse con el mundo. Mitre 372. Teléfono 438-412. Cabinaviajes.com.ar. Bueno, Daniel, tenemos un tema realmente importante. Primero, solamente por quien nos acompaña en este segundo segmento, que no es nada más ni nada menos que el obispo de nuestra ciudad de San Francisco, sino porque con toda seguridad el televidente o el feligrés de a pie te dirá: ¿qué tiene que meterse el Papa Francisco con la ecología? Pero ¿tiene algo que ver con el mandato divino? Con el flaco, era un defensor ecológico, era del Partido Verde. ¿Cómo es este tema de que el Papa Francisco, que nos sorprende día a día, se mete en un tema tan complicado, donde hay tantos intereses de la defensa del medio ambiente? Bien, de eso vamos a hablar con Monseñor, que le damos la bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación. Ha venido rapidito porque viene de Colonia San Bartolomé, donde estuvo en las patronales. ¿Cómo estuvo eso? Muy lindo, muy lindo. Hoy es la fiesta de San Bartolomé, San Bartolo como se le dice aquí, así que todos los años tengo la cita ahí en Colonia San Bartolomé. También es patrono, se lo venera de Morteros, la gran iglesia de Morteros está bajo la advocación de este apóstol de Jesús, ¿no? No, la fiesta estuvo espléndida. El día nos acompañó tanto la misa con la procesión, después el paso de los gauchos. No, son fiestas populares muy lindas. Bien, y ahora Néstor, ya ahí está el desafío. Lo planteó. Sí. ¿Qué nos está diciendo el Papa respecto No, de este tema? El interrogante que el doctor Néstor presentó es clarísimo, y el Papa mismo se lo pone en la encíclica. ¿Qué se tiene que meter la Iglesia, el Papa, con un tema que es tan complejo, que tiene una dimensión técnica muy fuerte, que él aborda sobre todo en el primer capítulo, política, económica? Bueno, digamos así, la mirada del Papa, él reconoce que no es su campo de competencia, no es nuestro campo de competencia como Iglesia,
la dimensión técnica que tiene, por ejemplo, el calentamiento global, el uso de la energía, el enorme problema del agua potable, el acceso al agua potable. Pero todos estos el temas, hombre como predador. Exactamente. Pero bueno, ahí ya comienza a insinuarse, digamos así, la perspectiva desde la cual la Iglesia, como otras instituciones culturales, tiene una palabra para decir, que es la dimensión ética. La dimensión espiritual o ética. Claro. En el primer capítulo el Papa hace, como les decía, una mirada del problema ecológico, reconociendo que hay incluso diversidad de opiniones, no solo hay diversidad de intereses, que los hay, sino también diversidad de opiniones técnicas, ¿no? En la elección que está, el proceso electoral que está teniendo lugar en Estados Unidos ahora, está muy bien tipificado entre algunos sectores de Trump y el Partido Republicano, que niegan directamente la existencia del calentamiento global y dicen que es una invención ecológica, etcétera, etcétera. O sea, hay distintos intereses, distintas miradas técnicas a los distintos problemas que hacen al problema del medio ambiente. Pero el Papa ha querido encararlo desde una perspectiva, como les decía, ética y antropológica. El interrogante fundamental está en el número 160 de la encíclica y es ¿no? Casi literalmente, ¿qué mundo le estamos dejando a las nuevas generaciones? O sea, pensar en los que hoy son chicos, los jóvenes. Y en ese sentido, el Papa hace un aporte muy importante, sea a la doctrina social de la Iglesia o a la reflexión social o a la filosofía social y política, que es la ampliación del concepto de bien común. Bien común es el conjunto de condiciones que hacen posible que cada individuo logre su perfección. ¿Tiene que ver, perdón, esto algo con el amor al prójimo? Sí, totalmente. Pero decía, esta ampliación tiene que ver con esto, o sea, no solamente pensar en las condiciones que hoy hacen posible nuestro perfeccionamiento, sino en el clima y en el cuidado del ambiente que condiciona la salud y el bienestar de las futuras generaciones. Es una innovación y no lo es, porque nosotros estamos en la Pampa Gringa, o sea, nuestros antepasados vinieron aquí, a veces, como decimos, a hacer la América, se rompieron enteros, perdón la expresión, sí, pensando en sus hijos. Yo pertenezco a una familia que mi generación pudo ir a la universidad, mis padres no, a duras penas terminaron la escuela primaria, pensaron en sus hijos. Es una expresión de amor al prójimo, ¿no? Monseñor, y cuando hablamos de ecología, en el plano de la dimensión ética, a ver, es difícil no estar de acuerdo con un enunciado que diga cuidemos lo que tenemos. Es muy difícil. Tendríamos que ser autodestructivos para decir no cuidemos lo que tenemos. Los hay, sin duda. El tema es el cómo, y en el cómo es donde hay realmente cruza una cantidad de intereses en pugna, ¿no? Porque están aquellos que, en aras de que no haya controles, no haya prohibiciones, hacen cualquier cosa para poder vender sus productos. Sí. Pero también está todo el negocio de la ecología, de las organizaciones no gubernamentales ecológicas, y que generan a veces sensaciones que no se ajustan a la verdad de los hechos. Me remito a un tema más que ocurrió más en el pasado, pero que sirve a los efectos de ver si de poder expresar en un ejemplo lo que estoy pensando. Principio del siglo pasado, el temor más grande que había era que el mundo, que el crecimiento poblacional iba a hacer que en algún momento no hubiese alimento. Han pasado los años, hemos crecido poblacionalmente, pero sobran los alimentos. Porque el hombre está mal distribuido. Eso es otro tema. El hombre mismo ha ido generando las soluciones al problema que se le iba planteando. En algunos casos desertificando casi medio continente, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, ese es uno de los temas ¿no es cierto? Algunas soluciones que han sido... Está bien, el Amazonas, por ejemplo, que era un problema muy serio, ahora se ha revertido la situación y está creciendo la forestación. Sí, digo... Hay de todo, el Papa trata reconoce las dos problemáticas, la problemática en las dos puntas, digamos, ¿no? Como usted lo ha descrito.
y trata de tener una vía más superadora, más sensata. A lo que apunta es, primero al diálogo entre todos los actores involucrados en estas problemáticas. Y un diálogo, sí, que tiene lugar a nivel internacional. La encíclica salió en mayo de 2015, semanas antes de que tuviera lugar la gran conferencia de París sobre este tema ecológico, que ha sido tal vez la primera en la que se han logrado algunos acuerdos concretos para apoyar la reducción de los gases de efecto invernadero, la opción por las energías renovables. Entonces, el Papa ha apuntado a un diálogo internacional de los grandes actores, porque él dice, falta una reacción política adecuada, proporcional a los gravísimos problemas que hay y que sufren principalmente los más pobres. Pero también alienta el diálogo a nivel local, y eso es muy interesante, y creo, por ejemplo, que desde nuestra realidad de la ciudad de San Francisco, San Francisco es una ciudad muy agradable, donde creo que todavía se conserva un equilibrio entre el cuidado del hábitat, del modo como ordenamos nuestra ciudad, cómo mantenemos los espacios verdes. Ahí tiene que seguir habiendo un diálogo. Sí, donde pero hay obviamente todavía algunos comportamientos que alguna vez lo hemos hablado contigo, Daniel, en San Francisco, que son reprochables: el manejo de la basura, de los residuos urbanos, ¿no es cierto? Hay cierta desaprensión con el otro, ¿no? Sí, en nuestra zona además tenemos un cambio en términos ecológicos muy fuerte con el tema de la soja, ¿no es cierto? Sí. Ahí ha desaparecido arboleda, hay un tema con la impermeabilidad de los suelos, incluso la misma gente de campo, con los que hemos tenido posibilidad de charlar nosotros, está planteando, hemos cometido un error, tenemos que revisar el tema de la siembra directa, y esto a la luz de este planteo ético que está haciendo el Papa. Es decir, a mí me parece que el Papa aborda este tema de una manera inteligente, es un llamado de atención importante. Yo soy de los que piensan que la Iglesia tiene que opinar de todo, respetando la opinión de cualquier manera. Creo que el mensaje es: pongamos atención y empecemos a cambiar, empecemos un proceso que va a llevar décadas, si no 100 años. Sí. Es decir, no se va a cambiar el barco. El Papa dice que tenemos que acelerar los cambios porque no disponemos de tanto tiempo, sobre todo en algunas materias de agotamiento del medio ambiente. Usted mencionaba el agotamiento que determinado tipo de siembra, de uso de agroquímicos, el Papa lo dice explícitamente, está produciendo, y lo hemos nosotros visto es parte de las causas no digo de las lluvias, pero sí de las inundaciones de nuestros campos, ¿no? Entonces tenemos que tomar decisiones. Obviamente la política tiene aquí un rol fundamental, pero también la sociedad civil. Por eso decía que el diálogo a nivel local cuenta mucho, lo que las asociaciones de ciudadanos hacen ver, el cambio de conducta. El Papa tiene un objetivo que es muy ambicioso y que algunos lo juzgan poco realista, y es el de un cambio de conducta, un cambio de estilo de vida. Yo lo relacionaba estos días, voy a decir algo, no sé si poco políticamente correcto. Acaba de terminar los Juegos Olímpicos en Río, ¿no? Un país como Brasil ha hecho una inversión económica que uno tiene es legítimo preguntarse en qué va a quedar todo esto, habida cuenta de los enormes problemas sociales que todavía sigue teniendo Brasil. ¿No sería mejor que Juegos Olímpicos, Mundial de Fútbol, se aplicara el principio cuanto menos, más, es decir, más austeridad, para que salgan a la luz las conductas humanas que justamente los Juegos Olímpicos o una competición deportiva quieren favorecer, que es precisamente la condición humana, lo que hemos visto también, ¿no? O sea, el atleta que se supera, que ayuda al otro, y todo ese despliegue técnico, económico, que también incide en el ambiente, cuanto menos, más. Lo dice explícitamente el Papa, un cambio profundo de conducta que se nota, porque también la conducta ecológica de las personas, del respeto al ambiente, a veces por las buenas, por la educación, otras veces por las malas. Pensemos, recién hablamos aquí el efecto de determinado modo de sembrar. Japón tuvo que
vivir el problema del gran terremoto y la destrucción de la central de Fukushima, con todo el problema de la energía atómica nuclear, la contaminación que esto produjo, para que Japón primero, Alemania después, empezaran a repensar el uso de la energía nuclear, para que sea más respetuosa del ambiente, porque está comprometido el futuro. O sea, cambio de conducta. El Papa es muy crítico de la lógica del consumo, donde tratamos al mundo con... De ahí su crítica a la modernidad, ¿no es cierto? A la modernidad. O sea, es una crítica sensata, porque valora los logros enormes que ha tenido los avances de la ciencia para solucionar problemas humanos, por ejemplo en la salud, en cualquier campo de la salud, ¿no? Pero la lógica del consumo trasladada, una cosa es el modo como yo uso mi celular, pero si yo la misma lógica de cómo uso mi celular la traslado a las relaciones humanas, a mi relación con el ambiente, termino generando esta desertificación, esta destrucción del medio ambiente. Esta cultura del descarte. Es lo que dice el Papa, la cultura del descarte. Pero tenemos la oportunidad de sacarle el jugo, monseñor. Yo le propondría decir, creo que más o menos hemos hablado de esta nueva encíclica del Papa. Hagamos un balance. Francisco, Papa sudamericano, Papa argentino, aparentemente es una bisagra en la historia de la Iglesia, hay aires nuevos. Sí. ¿Qué podríamos decir para hacer un balance de este papado todavía breve? Mi balance es muy positivo en cuanto al espíritu, a los acentos que el Santo Padre está poniendo en la misión de la Iglesia y en el modo como la Iglesia tiene que estar presente en los problemas humanos, en los problemas, en el corazón de la problemática humana. Un ejemplo es este que hemos hablado aquí, pero tenemos otros también. Yo estoy releyendo el gran documento posterior a este sobre la familia. El domingo pasado tuve un encuentro con matrimonios. El realismo con el que el Papa habla de las familias reales, concretas. El Papa dice, bueno, sí, los católicos tenemos... No todos en la Iglesia lo han comprendido, ¿no? Exactamente. Eso también me quería hacer referencia enseguida. Pero digo, creo que el Papa está llevando la delantera, es vanguardia realmente, en un modo de cómo la Iglesia y los curas y los obispos tenemos que plantarnos ante este mundo nuestro, con un talante, con una actitud, por un lado, de cuidar, el Papa dice, tantos heridos como tiene la cultura moderna. Claro. Desde los heridos que hemos visto al nene que sacaron de los escombros en Siria, a los heridos emocionales, de la cultura del descarte. Los discípulos de Cristo tenemos que imitarlo en esto, salir a cuidar, no como personas obsesionadas que desde una plataforma acusan a todo el mundo de los problemas, claro, de sus males. El Papa tiene otra actitud y está recibiendo contestación. La contestación mayor que el Papa tiene, esto ya lo dijo Benedicto en su pontificado, lo tiene desde dentro de la Iglesia. Por las opciones de vida, de austeridad, de simplicidad y de esta cercanía a los problemas reales de las personas, y desde allí ayudarlas a caminar en dirección al Evangelio. El diálogo que la Iglesia tiene que tener con todos los actores sociales. Es impresionante la llegada que Francisco tiene con los sectores no creyentes, ateos, agnósticos, bueno, y creo que eso está causando un cierto... ha tenido en la misma Europa, ha tenido un rol interesante en el llamado de atención sobre el tema de los refugiados, ¿no? Sí. La verdad que ahí ha jugado un rol en estos términos, de llamar la atención, de poner el foco en esta problemática. Y también allí, ¿no? Al europeo le está costando. Fue muy simpática la elección de un papa latinoamericano. Pero les canta algunas verdades que no... Exactamente. Les quedan incómodas. Esto mismo de los refugiados es una. O sea, yo conozco gente católica que no está de acuerdo con la... Europa va dejando de ser Europa. La Europa humanista, la Europa que tendía a la unidad, a la Unión Europea, se está reconcentrando otra vez en las visiones nacionalistas, ¿no es cierto? Y genera respuestas como Le Pen en Francia,
el líder de los húngaros, Sí, ¿no es cierto? o en Austria. En Austria. Por ejemplo, una líder que con la que Francisco está muy cerca es la Merkel, Angela Merkel, ¿no? En Alemania, por la actitud que ha tenido firme y humanitaria respecto a los refugiados. Bueno, o sea, Europa recibió con una cierta simpatía casi folclórica la elección de un papa latinoamericano, y después han entrado a darse cuenta que acá hay un replanteo muy profundo. Escuchaba el cardenal que dicen que fue el gran contrincante de Francisco en el cónclave, el cardenal de Milán, Angelo Scola, que es un gran intelectual, que él con una gran franqueza decía: el talante del Papa Bergoglio me está haciendo repensar muchas cosas de mi estilo, no lo quiero imitar externamente porque eso sería hasta patético, pero sí creo que hay una provocación a un modo de ser iglesia distinto en una Europa que está, bueno, pasando... ¿Y cómo lo ve a Francisco respecto porque es el Papa de los católicos del mundo, pero bueno, es argentino, tiene una historia en Argentina? ¿Cómo lo ve respecto de la política? Me parece que ha ido encontrando el perfil, pero hubo momentos en los que dio la sensación o de que se lo usaba o de que jugaba en términos políticos. ¿Cómo lo ve en ese sentido? Él es un hombre político, eso lo tiene en la sangre y lo dice y no lo oculta, y los que lo conocen, o sea, un hombre político en el sentido, me parece, profundo. Claro, pero me parece que muchas veces, perdón Daniel, ¿no es cierto?, que se lo interpreta en clave político-partidaria. Sí. Lo cual es totalmente equivocado. A mí me duele en el alma, y yo no sé si estamos en condiciones de revertirlo ya, que los argentinos estemos reduciendo su figura, incluso el alcance político de su persona, de su mensaje, a la pequeñez mezquina de nuestra política argentina. Claro. Yo escribí un artículo que... Nos cuesta dejar de sentirnos el pupo del mundo, que realmente no lo somos. La canciller lo dijo, Malcorra, ¿no? O sea, nosotros tenemos como una especie de complacencia, que creemos que todo el mundo, incluso este Papa argentino, que es el argentino más importante de toda la historia, desde allí lo queremos reducir. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo de comprender mejor el alcance del Papa, y también sí, con una mirada crítica de muchas de sus opciones políticas, como la de todos los papas. También Juan Pablo II, polaco, en un momento clave de la caída de la cortina de hierro, en la que Polonia jugó un rol fundamental, tuvo algunas opciones que, bueno, hoy miramos y decimos, bueno, tuvieron aspectos positivos y otros que fueron más opinables. Sí. O sea, la misión de la Iglesia no es transformar políticamente el mundo, pero sí también digamos, dar testimonio del Evangelio y proyectar la luz que el Evangelio tiene en la dimensión ética de la política. Claro. Monseñor, y esta reticencia del Papa Francisco a visitar la Argentina, ¿tiene que ver con generar el espacio de tiempo suficiente como para que aceptemos que el Papa no es nuestro, sino que es del mundo, digamos, a la dimensión universal del Papa? Sinceramente no lo sé. Mi interpretación personal es esta. Bergoglio sabe que su pontificado no va a tener los 26 años de Juan Pablo II. Por una cuestión de edad. De edad. Y creo que hay una opción pastoral de él muy fuerte, que es lo que él llama la Iglesia en salida a las periferias. Entonces él está poniendo el acento aquí. Ha visitado sí algunos países centrales, Brasil, Estados Unidos, pero no ha ido a España. Claro, un país 5 católico. veces fue Juan Pablo II a España. 2 veces fue Benedicto en sus 8 años. Ha privilegiado países periféricos. El Año Santo de la Misericordia, antes de abrirlo en Roma, lo abrió en Banqui, la capital de la martirizada República Central de África. Claro. En una ciudad que estaba en ese momento bajo fuego, como diciendo, las puertas de la misericordia son para los pobres, y los pobres entre los pobres. Yo creo que ese es el norte de los viajes del Papa. Ahora va a Georgia, y bueno, eso creo que lo está haciendo posponer para dolor nuestro. Yo creo que sería muy bueno que viniera. Creo que la cuestión política tiene que ver, pero bueno, en Argentina tenemos elecciones prácticamente cada 2 años, sí, y siempre estamos enroscados en algo político. Me parece que yo anhelaría que él viniera,
pero respeto esto que estoy diciendo, creo que es mi interpretación, pero no lo sé. En esto creo que él se va dejando guiar por lo que Dios le va mostrando. Monseñor, usted señalaba hace un ratito, mencionó el tema familia. Desde la palabra de Francisco hay realmente una apertura en los conceptos que emite la Iglesia respecto de la familia, aceptando la realidad de que hay multiplicidad de tipos familiares, incluso el tema de las elecciones sexuales. ¿En qué ha avanzado la Iglesia en ese sentido? Y si percibe usted que desde esos sectores que estaban más marginados hay un acercamiento a partir de este discurso a la Iglesia. Ha cambiado el enfoque totalmente. Ya fueron los 2 sínodos y esta carta, la exhortación Amoris Laetitia, el enfoque que yo explicaba de misericordia y de acercarse a la persona real, tal como está, y desde ahí acompañarla. No como me gustaría que fuera. Claro. El Papa en esta encíclica, a falta de otra expresión, dice: voy a hablar ahora de las así llamadas situaciones irregulares. Uno de los cardenales que fue redactor y que el cardenal de Viena dice, si el Papa dice le cosiddette irregolari, es decir, las así llamadas, es porque, digamos, ha cambiado el enfoque. Es decir, no tengo otra expresión para hablar. Si no, diría que son irregulares. Son irregulares. Claro. Entonces, porque a la persona concreta, a la familia concreta, ayudarla a dar el paso que pueda dar. Este es un cambio de enfoque enorme. ¿Qué recepción ha habido en las personas, por ejemplo, divorciados? Vamos a señalar 4 situaciones aquí. Todos cristianos, bautizados, ¿no? Que conviven sin casarse ni por civil ni por iglesia, casados por civil pero no casados por iglesia, divorciados en nueva unión, y la situación de los jóvenes, que por distintos factores, el Papa no los juzga severamente, asume la complejidad que tiene para un joven formar una familia, o no se casan o hacen experiencia de convivencia. Creo que ha habido una recepción positiva. El caso también están las parejas de personas del mismo sexo, donde el Papa no ha querido afrontarlo en este documento porque es una problemática aparte. Hay en general una valoración positiva, pero con distintos matices. Algunos son más críticos, dice la Iglesia nunca cambia, esto es echar humo, pero no. Otros que valoran los pasos dados. Yo he tenido contacto con distintas personas en estas situaciones, también personas homosexuales. Y obviamente son personas que valoran estos pasos que da la Iglesia, porque, a ver, nosotros no tenemos el Evangelio no es un manual de instrucciones perfectamente escrito de la primera a la última página, es una palabra viva que nos ilumina para discernir las situaciones concretas que estamos viviendo. Me da la impresión que el camino momento que él elige es no el de la imposición, sino el del convencimiento. Totalmente. ¿Cierto? Es decir, que algo que perdure más allá del tiempo que él le toque ser el Papa. Ninguna institución como la Iglesia. A mí me gusta comparar la Iglesia con las instituciones educativas porque normalmente tenemos los mismos problemas y los mismos desafíos. Hoy a nadie se lo convence autoritativamente, aunque la autoridad es importante. Las personas necesitan ser... a Francisco le gusta usar una frase que es de Benedicto, dice: el Evangelio atrae no por imposición, sino por atracción propia. Es Cristo, es así. Hay un gran teólogo del siglo pasado que dice: Cristo convence. Basta que mostremos a Cristo, Cristo mismo tiene luz propia para atraer. Y la frase es: la Iglesia crece por atracción, no por imposición. Monseñor, la verdad que nos hemos quedado con ganas. Interesantísimo charlar siempre con usted, le agradecemos. Sabemos que ha hecho un esfuerzo. Los miércoles normalmente tiene viaje a las distintas parroquias de la diócesis y bueno, y hoy ha hecho un esfuerzo para llegar al programa. Disculpe. Bueno, muchas gracias. Néstor, hasta aquí llegamos. Hasta acá llegamos. Creo que una vez más hemos tenido la suerte de cumplir nuestro desafío. Hemos presentado un programa que tenemos la seguridad con Daniel, que ha hecho que no se movieran de sus asientos ni para tomar un café. En esa confianza es que los invitamos para que el próximo miércoles compartamos otra hora de Aquí Ahora Actualidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.